Amén. Bendecidos. Bendecidos. Señor, en tus manos ponemos la predicación de hoy. No solo lo que voy a decir, sino cómo lo van a oír ellos, para que tú tomes control de todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hoy les voy a hablar de ciegos. Ciegos, esos que no pueden ver. Todos conocemos, por lo menos, algunas familias que uno de sus miembros es ciego, por lo menos uno. Y hay otras familias, son muy raras, pero que varios de sus miembros son ciegos. El hijo, la hija o el papá y la mamá tienen varios ciegos en la misma familia. Pero en la Biblia se habla no de uno ni de varias personas que son ciegos, sino de todo un pueblo. Todos eran ciegos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos eran ciegos. Ahora, hay diferentes tipos de ceguera. Hay los que nacieron siendo ciegos. Después hay los que nacieron viendo, podían ver bien, pero con el tiempo empezaron a perder la vista, por una enfermedad o por lo que sea. Y hay un tercer tipo de ceguera que es el más malo que hay. Y es el tipo de ceguera de la persona que no quiere ver. Tres tipos: el que nace ciego, el que se queda ciego a medio camino y el que no quiere ver. Ahora, para ver, usted necesita luz. Usted puede estar muy bien de la vista, pero por ejemplo, si hoy estuviéramos en el culto del jueves en la noche y se va la luz, no solo aquí, sino que en todo Guadalupe, y esto queda oscuro, oscuro, todos saldríamos de aquí tanteando como ciegos. Porque para ver, el ojo necesita que haya luz. El que tenga oídos, que entienda. El pueblo de que estamos hablando se llama Israel. Israel, todo Israel, según la palabra, es un pueblo de ciegos. Y el apóstol Pablo se pregunta, ¿por qué será que ellos están ciegos? ¿Qué fue lo que falló? Y nos da la respuesta en el libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Mientras usted busca el capítulo 9 de Romanos, le hago una pregunta. ¿Puede usted ver las bendiciones que hay en su vida? Alabe al Señor. No está ciego. Ahora le doy una palabra de profecía. Mientras usted busca, ponga atención. Cristo viene pronto. Y dice la palabra que todo ojo le verá. Eso incluye a los ciegos. Aquí hay palabra de sabiduría. A su nombre. Todo ojo lo verá. Eso incluye los ciegos. Estamos en Romanos capítulo 9, versículo 6 al 13. Dice la palabra: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es una palabra profunda. Demasiado. Uno como madre no la puede entender. Pablo está sufriendo porque su pueblo Israel se perdió. En el versículo 3 o en el 2 dice Pablo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Porque su pueblo estaba ciego y habían rechazado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les hablo un poco de antecedentes de este pueblo. La historia de ellos como pueblo empezó en Egipto, cuando estaban esclavos. Luego de salir de Egipto, y eso lo vimos la última vez, llegaron al monte Sinaí. Moisés subió al monte y cuando regresó, el pueblo había empezado a adorar un becerro de oro. Ahí, en ese momento, fue la primera vez que el pueblo de Israel rechazó abiertamente al Señor. Y después de eso siguieron rechazando y rechazando y rechazando. Al poco tiempo el Señor les dijo: van a ir a la tierra prometida. Mandaron 10 espías a ver cómo estaba la cosa, y cuando regresaron rechazaron la palabra del Señor que les decía: entren y van a tener la victoria. Lo volvieron a rechazar. Elías, el gran profeta, prácticamente los arrinconó después de matar 400 profetas de Baal, y les dijo: bueno, ustedes tienen que elegir si van a seguir a Baal o van a ser cristianos. Elías mismo llegó y le dijo al Señor: Señor, yo creo que solo yo quedo como cristiano, porque ahí todos los demás están perdidos. El profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha oído nuestro anuncio? Estamos cansados de predicarles y siguen rechazando. Este pueblo, dice la palabra, que a todos los profetas que mandó el Señor, a unos mataron, a otros los metieron en la cárcel, a otros los aserraron, a otros los quemaron, y por último cometieron el más grande pecado que pudieron haber hecho: rechazaron al mismo Hijo de Dios, rechazaron a Jesús. Dice la palabra que la luz que alumbra a este mundo vino a ellos, a los suyos vino, y los suyos cerraron los ojos, como ciegos, como ciegos. Y el apóstol Pablo da una respuesta que estaba pasando con ellos, y lo da parte en este pasaje. Habría que leer todo el libro de Romanos, pero vamos por ahí. Pablo dice en este pasaje que acabamos de leer que hay dos cosas que los vuelven a ellos ciegos, y yo lo comparo a unos anteojos, digamos como estos, pero esos anteojos son anteojos de cuero. Para los que son jóvenes como nosotros, sabemos lo que son anteojos de cuero. Los anteojos de cuero eran unos anteojos de cuero que le ponían a los caballos para que no pudieran ver lo que había alrededor. Bien, Pablo dice que ellos andan con unos anteojos de cuero. De un lado está tapado, no los deja ver, y ese lado se llama la familia, no los deja ver al Señor. Y del otro lado, y esto es increíble, está tapado el ojo
por la palabra de Dios. De este lado la familia, de este lado la palabra de Dios. Algo que tenía que ser luz a sus vidas, los está haciendo ciegos. Veamos el primer lado del anteojo, la familia. Versículo 6, en Romanos 9:6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Si hay una cosa que vuelve orgulloso y que se sienten por encima de todos los demás personas de la tierra al pueblo de Israel, es que ellos piensan que son los únicos descendientes de Abraham. No hay nadie más, solo ellos son descendientes de Abraham. Y eso los volvía jactanciosos, ciegos. Todos los demás son impíos o perros impíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39, Jesús está enseñando a los judíos. Jesús el Maestro. Y ellos, los judíos, se enojan con el Señor. Y para que no siguiera enseñándolos, le dicen, más o menos, estoy parafraseando, le dicen a Jesús: cállese, porque lo que usted dice no nos hace falta, porque nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, eso no nos hace falta. Esta palabra, si quiero que la busquen, vea lo que dice Mateo capítulo 3, sin perder Romanos, Mateo capítulo 3, versículo 8. Juan el Bautista está predicándole a los judíos. ¿Tenemos Mateo capítulo 3? Bueno, vea lo que dice el versículo 2, lo que decía Juan el Bautista. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos al versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y vea lo que dice el 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista les decía: arrepentidos. Y ellos respondían: eso no es con nosotros. A mí no me hace falta arrepentirme ni tener frutos de arrepentimiento, porque yo soy hijo de Abraham. Como yo soy hijo de Abraham, tengo todo ganado. No me hace falta arrepentirme, no me hace falta un salvador. Soy toda, como decimos. Eso, la familia, o sea, su descendencia, los volvía por lo menos tuertos, ciegos. No podían ver que necesitaban arrepentirse. Cuando usted recibió al Señor en su corazón, lo primero que hizo fue arrepentirse de sus pecados. Pero ellos decían: no me hace falta, yo soy hijo de Abraham. Así es el pueblo de Israel, y así es hasta hoy. Hoy es el día en que ellos aún no reconocen no solo a Jesús, sino que por ser descendientes de Abraham no necesitan nada. Bien, les hablo de la otra parte del anteojo que les tapa la vista. Este lado la familia y del otro lado la palabra de Dios. Esta parte la he llamado, pensé en decir demasiado sabios, pero la he llamado demasiado tontos. Demasiado tontos. Vamos al versículo 6 otra vez de Romanos. Estábamos en Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra: no que la palabra de Dios haya fallado.